Buenas tardes, ¿cómo andan? Reaparece en la pantalla de TV Ciudad la edición central de MBD Noticias. Tenemos una hora de información por delante. ¿Cómo andas, Natalia? Muy bien, ¿y tú, Martín? ¿Todo ¿Cómo bien? te lleva el calor? Por ahora bien. Se siente que va subiendo la Sí. temperatura en Montevideo, pero estamos por lo menos en esta zona del país lejos de los valores asociados a esa ola Sí. de calor que se pronosticó para buena parte del interior, sobre todo el litoral. Y sobre todo con esa brisa de los lugares que tienen el mar cerca, ¿no? Que ayuda bastante. Que ayuda mucho cuando hay un calor intenso en horas del mediodía. Vamos a repasar lo principal de la jornada en términos informativos, pensando en el Parlamento, porque allí la Comisión Permanente aprobó una declaración que califica de dictadura al gobierno de Venezuela. Se aprobó por 6 votos contra 4, ya que fue apoyada por los partidos de la actual coalición de gobierno, pero no fue respaldada por el Frente Amplio. El texto afirma que el reciente juramento del presidente venezolano Nicolás Maduro consumó un golpe de Estado. El Frente Amplio presentó una moción que quedó en minoría, que no usa el término dictadura, pero establece que el gobierno de Venezuela profundizó su alejamiento del marco institucional y que el juramento de Maduro cuestiona cualquier tránsito democrático. En la bancada Frente Amplista entienden que estos términos se alinean con la postura del Ministerio de Relaciones Exteriores uruguayo. En un ratito nada más tendremos todo lo que dejó esa sesión de la Comisión Permanente. Como siempre, hay otros asuntos. Repasamos titulares. El ministro de Trabajo designado Juan Castillo recibió a una delegación de trabajadores de la Confederación de Sindicatos Industriales. El futuro subsecretario de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Cristian Di Candia, aseguró que el próximo gobierno promoverá la vivienda para los sectores medios y bajos de la población. La ministra de Transporte y Obras Públicas designada, Lucía Echeverri, se reunirá con una delegación del Sindicato Ferroviario, colectivo que pretende tener certezas acerca de las políticas del próximo gobierno con respecto a AFE. Daisy Iglesias, consejera docente del CODICEN de la ANEP, pidió iniciar una investigación de oficio por presuntos hechos de corrupción en la ex UTU. El director frente amplista de la URSEC manifestó preocupación por la libertad de expresión en Internet debido a la reciente decisión de la multinacional Meta de eliminar la verificación de contenidos. Personas expertas advierten que ante el anuncio de aumentos en las temperaturas es necesario prestar más atención al comportamiento de las mascotas, ya que son susceptibles a tener dificultades en esas circunstancias. La posibilidad de una tregua en Gaza está cerca, según los negociadores. Pese a los avances, las autoridades de ese enclave palestino llamaron a la población a cuidar sus movimientos. En Argentina, al cierre del año 2024, la inflación cayó más de 90% con respecto al año anterior, mientras que el índice de precios al consumo se mantuvo por debajo del 3% en el mes de diciembre. Recuerden que pueden vernos en vivo en cualquiera de sus dispositivos a través de tvciudad.uy, por YouTube, y también pueden escucharnos a través de la radio de la Universidad de la República, uniradio.edu.uy o 107.7 FM. Salimos del estudio, Martín. Porque en Palermo trabaja por lo menos una parte, distintos y distintas integrantes del gobierno electo, y allí está Martín Duarte para hacer la cobertura o para resumir lo que pasó hoy. ¿Cómo andás, Martín? Martín, Natalia, buenas tardes para todos y todas. Sí, una jornada con distintas reuniones y con distintos equipos de trabajo. Transcurrió aquí en el Hotel Alemania. Transcurre aún porque en el piso 8 están trabajando los equipos de economía, encabezado por Gabriel Odone y Martín Valcorba, pero hubo reuniones y también trabajos futuros a propósito de cómo viene caminando la transición de los equipos de transporte y obras públicas, también de vivienda, y en algunos minutos vamos a venir con algunos de los detalles. Estuvo también presente Ricardo Gil Iribarne y también Daniel Espino trabajando en el posible nombre del secretario que va a encabezar la CENACLAF en el próximo gobierno, así que estaremos con los detalles. Todos los veranos hablamos de los ahogamientos que representan una preocupación y una causa de muerte, sobre todo en la infancia y la adolescencia. ¿Pero se pueden prevenir, Julieta Núñez Tomás? Bueno, vamos a intentar por lo menos dar información necesaria e importante para las personas que concurren a las playas de nuestro país de cómo es que se forman las corrientes de retorno, qué efectos tienen y de qué manera nos podemos comportar si somos arrastrados o arrastradas por una de estas corrientes. Así que en minutos nada más venimos con esta información para la que entrevistamos a un guardavidas y vamos a mostrar también imágenes que muestran qué hacer.
Bien, y el ministro de Trabajo y Seguridad Social, designado Juan Castillo, dijo que apostará a los ámbitos de negociación colectiva con los sindicatos. Esto fue tras reunirse con la Confederación de Sindicatos Industriales. Y Danilo Dárdano, presidente de esa gremial, se mostró satisfecho con este encuentro. Le planteamos la realidad industrial, por más que no es una cartera que tenga la principal responsabilidad, sí también repercute la realidad industrial mala que estamos teniendo en general y bueno, la voluntad también del ministro designado para trabajar junto a nosotros en defensa de la industria y la mano de obra nacional. Lo que vamos a propiciar son ámbitos de negociación y la negociación y el debate y la discusión es parte de la fortaleza de la democracia. Por eso yo creo en lo que dicen los sindicatos. Con sindicatos fuertes, con sindicatos movilizados, con quien sepa colocar un punto de vista sobre la situación laboral, quien coloca una demanda desde el punto de vista de la plataforma y luego sabe defenderlo, me parece que es una forma de fortalecer la democracia. Seguimos adelante haciendo MBD Noticias en su edición central. Hay convocatoria desde exteriores. Martín Duarte. Bien, vamos ya mismo al contacto con Martín Duarte, que ella nos hizo un adelanto sobre los detalles de este día de transición. Adelante, Martín. Vamos a repasar un poco en qué consistió esta jornada de trabajo, que como ustedes saben, el presidente electo Yamandu Orsi fue operado del ojo derecho, concretamente de cataratas, y no va a estar presente por lo pronto en esta semana. Sí, mañana tiene previsto un encuentro con el secretario de Presidencia designado Alejandro Pacha Sánchez. Pero bueno, algunos aspectos de lo que ocurrió en esta jornada, les decíamos, hubo reuniones tratando de definir quién estará al frente de la Secretaría de la CENACLAF en el próximo gobierno. Para ello, bueno, Jorge Díaz, el prosecretario de Presidencia, estuvo recibiendo a Ricardo Gil Iribarne y a Daniel Espinosa, que, como anunciábamos en la jornada de ayer, no ocuparán ningún cargo en el futuro gobierno, pero sí funcionarán como asesores, tratando de, bueno, aportar algunos de los nombres. De hecho, según nos pudieron confirmar, entre jueves o viernes o lunes de la próxima semana estaría haciéndose público justamente quién encabezaría la CENACLAF. Por otra parte, hubo reuniones en torno a vivienda. Concretamente, la ministra Cecilia Cairo estuvo con el subsecretario designado de Vivienda, Cristian Di Candia, que señaló que, bueno, el gobierno electo no tiene un espíritu de refundacional al propósito del ministerio y tratará de no cometer los errores que sí cometió, según la mirada de él, el gobierno actual, y trabajarán en la concreción de las promesas de campaña y la promoción de la vivienda para los sectores medios y bajos de la población, pero no aventuró un número de soluciones habitacionales ni tampoco de promesa. De hecho, Cristian Di Candia se fue de aquí del edificio para mantener en horas de la tarde una reunión con FECOBE, la Federación de Cooperativas de Vivienda, bueno, trazando ya algunos de los primeros encuentros justamente que viene manteniendo el subsecretario. Si le parece, vamos a escuchar lo que decía Di Candia una vez que salió de aquí del edificio Torre Alemania. Mira, nuestra aspiración programática es que la vivienda para el pueblo uruguayo deje de ser una utopía inalcanzable y pueda llegar a ser una realidad. En términos cuantitativos, nosotros no vamos a cometer el error que tuvo este gobierno. Por supuesto que vamos a intentar que las soluciones habitacionales sean la mayor cantidad posible. Ahora hay que ver cómo articular los diferentes instrumentos, ¿no? Una cuestión es la construcción de vivienda, luego está la compra de vivienda usada, está el subsidio de alquiler. Tenemos que ver cómo se va a instrumentar el plan de primera vivienda, que fue un compromiso del presidente y de la vicepresidenta electa en la Plaza de Toros de Colonia. Y bueno, depende de cómo se articulen esos instrumentos, es qué cantidad de soluciones habitacionales van a haber. Creo que lo importante es tener en cuenta que esos instrumentos tienen que manejarse en conjunto, tienen que ir articulados y que no puede ser, digamos, uno por un lado, otro por otro, sin articulación. Pero respecto a los asentamientos que está previsto, uno de los buques insignia de este gobierno fue el plan Avanzar. ¿Cómo han visto los resultados de ese plan y qué tienen previsto ustedes? Bueno, por ahora no hacemos evaluaciones concretas hasta no tener toda la información, eso es lo responsable por un lado.
En principio no venimos con un rol refundacional, pero sí vamos a evaluar, obviamente, el funcionamiento de cada uno de los planes, ver si corresponde que permanezcan o si hay una superposición de planes que conviene o es mejor para la política pública y para la gestión reorganizarlo de otra manera. Eso va a estar previsto en el plan quinquenal de vivienda, que hay que armarlo antes de junio. ¿Auditorías va a haber? Bueno, por allí escuchábamos a Cristian Di Candia, subsecretario designado para el Ministerio de Vivienda. ¿Cómo transcurre y cómo seguirá la transición que ya tiene agendadas algunas reuniones de los equipos entrantes con los equipos salientes? Mañana está previsto este primer encuentro de transición en el Ministerio de Salud Pública. Allí asistirá la ministra designada Cristina Lustenberg, el subsecretario Leonel Brioso, y también estará presente la asesora de la ministra Lustenberg, Alicia Ferreira. Este encuentro tendrá lugar en el Ministerio de Salud Pública, comenzará a las 9 de la mañana y está previsto que transcurra hasta horas del mediodía. También fue confirmada la primera reunión y el primer encuentro entre las autoridades del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, liderado por Lucía Echeverri, que será la ministra entrante. Esto va a ser el viernes a partir de las 11 de la mañana, esta primera instancia con el ministro actual Falero. La propia ministra entrante Lucía Echeverri confirmó que la semana que viene espera tener ya la definición de su equipo de trabajo. Y por último, quienes continúan trabajando aquí en el Hotel Alemania, en el edificio Alemania, perdón, es el equipo de economía. Pudimos hablar cuando llegó aquí al edificio con Martín Valcorba, el subsecretario designado para economía, y le consultamos a propósito de la deuda que trascendió, que mantiene ACE concretamente con algunos de los proveedores en materia de salud. Señaló que hay preocupaciones que esperan hasta el 20 de enero, cuando comenzarán esas reuniones más habituales a propósito del tránsito de información entre el gobierno saliente y el gobierno entrante, pero señaló que estamos trabajando como podemos y no como quisiéramos. Fue una frase que quedó por aquí, que brindó fuera de cámaras, pero bueno, se sigue de alguna forma solicitando más información por parte del gobierno entrante para poder ir definiendo políticas de futuro. Si les parece, nos quedamos por aquí. Si hay algunas novedades, lo estaremos convocando. Bueno, muchas gracias Martín y resto del equipo. Ahora cambiamos de asunto para retomar, Natalia, el mencionado en la portada de la edición de hoy, porque la comisión permanente que funciona durante el receso parlamentario aprobó una declaración que establece que en Venezuela hay una dictadura en este momento. El Frente Amplio presentó otra moción estableciendo que el gobierno venezolano profundizó su alejamiento de lo dispuesto en la Constitución de su país. La moción presentada por la coalición de gobierno fue aprobada por la Comisión Permanente por 6 votos contra 4. La declaración afirma que hoy nadie puede negar que la situación de Venezuela es una dictadura y llama a que se inicie de forma inmediata un proceso de paz que culmine con el restablecimiento de la República, permitiendo que el presidente electo Edmundo González Urrutia asuma el cargo del que fue investido por la absoluta mayoría de los ciudadanos. En el documento aprobado, el Parlamento rechaza de forma contundente las violaciones a los derechos humanos con torturas y desapariciones forzadas, incluyendo al ciudadano uruguayo Fabián Buglione por parte de Venezuela, cometiendo delitos de lesa humanidad que son pasibles de ser sancionados por la Corte Penal Internacional. Por otra parte, el texto que pretendía aprobar el Frente Amplio, que no apoyó la declaración que finalmente resultó votada, sostenía que el gobierno venezolano profundizó el alejamiento del marco institucional establecido en su Constitución y que el juramento de Nicolás Maduro como presidente, sin las auditorías de verificación correspondientes al proceso electoral, erosiona la legitimidad del resultado y cuestiona cualquier tránsito democrático. La declaración, impulsada por la oposición, exhortaba al respeto de los derechos humanos y políticos en Venezuela y solicitaba al gobierno uruguayo a contribuir con una solución dialogada con los actores políticos venezolanos para que la paz y la democracia puedan seguir siendo garantizados en la región. Y el senador frente amplista reelecto, Daniel Casciani, defendió la declaración sobre Venezuela que impulsó su fuerza política en el Parlamento y señaló que en ese país hay un déficit democrático. Dijo que esa postura además está alineada con la postura oficial de Uruguay expresada a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. Eso fue uno de los aspectos que marcó Casciani cuando le preguntaron por los cuestionamientos del actual oficialismo porque el Frente Amplio no usó el término dictadura.
Nosotros lo que hicimos fue básicamente lo que declaró la Cancillería actual de Uruguay, ¿sí? Del gobierno actual de Uruguay, que básicamente plantea esta situación bastante compleja que se está dando y el déficit de la regularidad de las elecciones que se han dado y sobre todo la falta de comprobación del resultado electoral. Nosotros desde acá del Palacio Legislativo de Montevideo no vamos a decir quién ganó o quién no ganó las elecciones. Yo creo que lo que nosotros tenemos que aportar es justamente ver cómo el Uruguay puede contribuir con un conjunto de países a que los actores involucrados en el conflicto en Venezuela puedan sobre todo encontrarse, resolver y sobre todo que se pueda recuperar la democracia en Venezuela, porque creo que todos estamos de acuerdo que en realidad en Venezuela existe un déficit democrático muy importante. Te le di a consultarle sobre las críticas de los dirigentes del oficialismo que hablaban de la omisión de la palabra dictadura, que es en definitiva la razón por la cual no terminan generando este acuerdo. ¿Por qué? ¿Por qué tanto la palabra dictadura es lo que está separando a las dos partes? Bueno, yo creo que lo planteaba en el propio debate, yo creo que las acciones nos unen, las palabras nos dividen. El actual oficialismo nos exige a nosotros, al Frente Amplio, algo que no le exige a su propio gobierno, a su propio canciller, porque de hecho las declaraciones de la Cancillería uruguaya en ningún momento hablan de dictadura. Mientras tanto, recién la veíamos, y antes la escuchamos incluso, la senadora nacionalista reelecta Graciela Bianchi destacó lo que entiende fue un esfuerzo hecho por el senador frente amplista Casciani de alcanzar una declaración conjunta, por más que esto no ocurrió, con respecto a la situación de Venezuela. Y aseguró que lo que impidió llegar a un acuerdo fue justamente la palabra dictadura. La declaración hay que leerlas bien las dos, no tienen una diferencia gravísima, pero sí hay eufemismos, muchos eufemismos en la declaración del Frente Amplio, que, es decir, para que toda la ciudadanía nos entienda, demasiado gregué para decir Gregorio, aunque no sea académico. Y lo que impidió llegar a un acuerdo, que en realidad no entiendo al Frente Amplio, porque se perdió una buena oportunidad de empezar a aceptar lo que es Maduro, fue la palabra dictadura, que no es una palabra accesoria, es un concepto muy fuerte que nosotros no nos apeamos de ninguna manera, porque además lo venimos diciendo desde hace muchísimo tiempo. Nos acusaban que era por intereses electorales, no. Nosotros no tenemos compromisos como tiene el Frente Amplio. Como en el gobierno de Maduro, perdón. Recién Casciani hablaba de un déficit democrático en Venezuela y decía que se tiene que apostar al diálogo y que la declaración del Frente Amplio va en línea un poco con lo que fue la declaración de Cancillería y que si Uruguay, el presidente uruguayo no tiene diferencias con eso, ¿por qué debería tenerlas con esto?, decía Casciani. Bueno, yo lamento que no me haya entendido lo que yo le dije en sala, porque se lo contesté, la alusión. La Cancillería no puede tener las posiciones ni del presidente de la República, ni de los senadores, ni de los diputados, porque la Cancillería es el común denominador del Estado. Entonces, no es una autoridad política o político-partidaria. Eso está en la base misma del derecho internacional. Bueno, cambiamos de asunto. El ministro de Trabajo y Seguridad Social designado, Juan Castillo, se reunió con una delegación de la Confederación de Sindicatos Industriales. Justamente esa confederación reclama la instalación de un ámbito tripartito para pensar en estrategias de mediano y largo plazo para el sector industrial que, entiende el colectivo, atraviesa o vive una situación mala. Le planteamos la realidad industrial, por más que no es una cartera que tenga la principal responsabilidad, sí también repercute la realidad industrial mala que estamos teniendo en general y bueno, la voluntad también del ministro designado para trabajar junto a nosotros en defensa de la industria y la mano de obra nacional. ¿Dónde está el cambio precisamente que se necesita para que haya un repunte en la actividad? Creo que lo más importante es el ámbito que podamos tener, donde participe el gobierno electo, ¿no?, y sus ministerios correspondientes, los trabajadores, los empresarios y en conjunto definir un plan a mediano y largo plazo. Si no logramos eso, estamos en el horno. ¿Hay medidas en específico que se pueden tomar a partir de que asuma el nuevo gobierno que puedan ayudar a la industria? Yo creo que sí, pero reitero, la primera tiene un ámbito para poder armar un plan, porque si no son medidas, son manotazos de ahogados. Nosotros queremos tener una planificación, porque no es lo mismo medidas puntuales que te pueden resolver 1 año, 2 años, y después terminamos lo mismo, seguimos como los cierres de fábricas. Por eso reivindicamos el plan y reivindicamos la voluntad expresa de los gobernantes elegidos para que junto a nosotros y a los sectores industriales del empresariado trabajemos en conjunto, ¿no?
Y seguimos con la agenda de trabajo del próximo gobierno, quiero decir, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, porque el futuro ministro Castillo dijo que al asumir va a priorizar la situación de las cerca de 600.000 personas que ganan en el entorno de 25.000 pesos. También expresó preocupación por la situación laboral y anunció que tendrá reuniones con representantes de distintos sectores de la actividad. Vamos a empezar ahora en la etapa de tener reuniones desconcentradas porque la realidad de cada actividad no es la misma. Y entonces ahora esta primera fue con los sindicatos industriales que manifestaron las preocupaciones que tienen las trabajadoras y los trabajadores. Tomamos nota, ellos son conscientes de eso, de que el listado es muy largo, las demandas son importantes y hay que atenderlas, pero no tenemos toda la respuesta todavía, hay que escuchar las opiniones de todos, las valoraciones. Eso sí, armamos un punteo ya de una agenda de temas que nosotros no podemos esquivarle, no le vamos a esquivar y que vamos a estar analizando, debatiendo. Ahí hay varias. Hay algunas que están ahora en tránsito porque tienen que ver con convenios colectivos anteriores, consejos de resoluciones, consejos de salarios que han traído algunas complicaciones posteriores a los trabajadores y a las trabajadoras. Se apronta una nueva ronda de los consejos de salarios para mitad de año y esto también trae una lógica de solicitudes, de planteo arriba de la mesa. Y luego lo que ya veníamos nosotros mismos diciendo, anunciando, que es parte también de la preocupación del gobierno, que hace mucha carne en los trabajadores, es los salarios tan comprimidos, los salarios tan bajos. Hay más de 600.000 trabajadores del país que apenas llegan a los 25.000 pesos por mes. Y ahora nos vamos al Ministerio de Transporte y Obras Públicas porque la ministra designada, Lucía Echeverri, recibirá este jueves a una delegación del sindicato ferroviario. Ese colectivo reclama certezas con respecto al futuro de AFE y también pide que se amplíe a futuro, y se lo pide al próximo gobierno, se lo va a pedir, el servicio para pasajeros y pasajeras, que en este momento en Uruguay tiene simplemente una línea en el norte del país. Evacuar algunas dudas de qué es lo que piensa hacer la nueva administración con la administración de ferrocarriles del Estado. Hay allí un problema con 120 trabajadores que está pendiente un decreto reglamentario para pasar al Ministerio de Obras Públicas a trabajar en la Dirección Nacional de Transporte Ferroviario. Eso quedó enmarcado en el periodo de transición y no sabemos cuál es la opinión que tiene la ministra al respecto. Y bueno, después una serie de propuestas para el servicio de pasajeros, que nosotros entendemos que después de haber gastado 3.000 millones de dólares en el ferrocarril central, tiene que devolverle algo al pueblo con un servicio de pasajeros popular y eficiente. ¿Ha habido alguna señal del gobierno, ¿no?, en cuanto a priorizar el servicio de pasajeros? Sí, bueno, hemos visto algunas declaraciones de la ministra en ese sentido. Bueno, esperemos que lo puedan materializar. Ahora información muy importante ambiental vinculada al departamento de Maldonado. Atención, porque la Corte Electoral informó que se alcanzaron las firmas necesarias para que se considere declarar a Punta Ballena y las estribaciones cercanas de Sierra Ballena como reserva natural departamental para evitar la edificación en determinados predios justamente de esas zonas. Como las firmas conseguidas superan el 15% del padrón electoral de Maldonado, ahora la Junta Departamental de ese lugar deberá tratar la petición. Según la normativa, en caso de que no se pronuncie o la rechace, la Intendencia deberá convocar a una consulta popular para que los habitantes del departamento se expresen sobre el asunto. La iniciativa, impulsada por vecinos, vecinas, colectivos y grupos académicos, surgió en respuesta al proyecto inmobiliario que pretende construir un complejo de edificios con más de 300 viviendas en la costa, cuyo trámite ambiental está en curso. El informe técnico de evaluación de impacto ambiental del Ministerio de Ambiente, recordemos, tiempo atrás recomendó a las autoridades ministeriales no otorgar la autorización debido al impacto negativo en el paisaje y los ecosistemas. Bien, y ahora vamos a hablar de ahogamientos. Hicimos el anuncio hace un ratito y ahora vamos a profundizar. Claro, hay informe especial aquí en Estudios con Julieta Núñez Tomás. ¿Por dónde empezás, Juli? Bueno, empezamos por lo que quizás puede ser obvio, pero que es muy importante recordar, y es que la principal herramienta en la prevención de los ahogamientos es la importancia de ir a las playas que tengan servicio de guardavidas, respetar la señalización, tanto las banderas
que están en la propia casilla de guardavidas, como la escenización que se pone también sobre la orilla de la playa y concurrir además en los horarios que están habilitados, no hacer cosas imprudentes vinculadas al agua y a entrar al agua y a estar en la playa incluso, y ante cualquier duda que tenemos de dónde es mejor entrar al agua, de si es un buen momento o no, de qué significa una señalización, porque también a veces eso genera confusión, hablar con los guardavidas sin vergüenza sobre esto, porque es la mejor manera de prevenir los ahogamientos. Sí, dicen que al agua los guardavidas dicen siempre que no hay que tenerle miedo, pero hay que tenerle respeto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que genera peligro? Bueno, justamente hoy estuvimos en Playa Honda hablando con el guardavidas Nelson Clavera, que además es de la escuelita de mar del servicio de guardavidas, que nos estaba explicando, bueno, qué tipos dos tipos de mar que existen y qué peligros pueden llegar a generar. Atención a sus palabras porque es información importante y vamos a desarrollarla luego del TEP también. Básicamente tenemos como dos grandes generadoras de corriente de retorno. El mar de viento, que es lo que vemos habitualmente de tarde en las costas de nuestro país, y el mar de fondo, que es oleaje generado a mucha distancia de nuestra costa. La diferencia entre una y la otra, a los efectos de la corriente de retorno no hay mucha, pero en realidad lo más importante es que lo que hay que entender es que cualquier tipo de ola genera energía, y esa energía que llega en forma de olas a la orilla, por algún lugar de la playa tiene que salir. En las playas como la del caso de Montevideo, que son playas en forma de bahía y con puntas de piedra, normalmente las puntas que dan hacia el oeste de las playas de Montevideo es por donde está la corriente de retorno. El otro caso son las playas abiertas, ¿no? Y en las playas abiertas el agua para salir, como no tiene una estructura fija como una punta de piedra o un muelle, rompe los bancos de arena. Hay investigaciones hechas en otros lugares donde las corrientes midieron la velocidad y pueden dar 3 a 6 metros hasta 10, 12 metros por segundo esa velocidad. Por lo tanto, no hay un nadador olímpico que pueda contra esa velocidad. Y esto nos hace pensar en la importancia de identificar las zonas de riesgo en las distintas playas. ¿Cómo se identifica? Y sobre todo es importante saber identificarlas porque no es lo que parece. A veces elegimos tirarnos en una zona que, por ejemplo, no tenga tantas olas porque sentimos que eso es lo peligroso, y al revés, las olas son mucho menos peligrosas que esas zonas que no tienen olas, porque las olas son lo que nos devuelve a la orilla. Si les parece, vamos a ir a pantalla donde voy a mostrar una imagen que nos puede ayudar a, de alguna manera, entender qué es lo que debemos hacer si estamos en una zona en la que hay un pozo o no damos pie y nos metemos sin querer o también por imprudencia en una corriente de retorno. Una cuestión importante a señalizar es que por lo general aquí donde se ubican las corrientes de retorno, en la playa lo primero que hacen los guardavidas es señalizar esa zona con una bandera de peligro o con otras señalizaciones que ahora el guardavidas Nelson nos va a explicar. Pero acá podemos ver muy claramente lo que él decía antes. Esa energía que viene de las olas en algún punto tiene que retornar hacia el mar. Entonces, esto que podemos ver aquí es cómo se genera esa corriente de retorno. La corriente de retorno entra por aquí. Entonces, la forma de identificarla es justamente esa zona en la que no hay olas, o también zonas rocosas que nos pueden hacer difícil identificar si hay olas o no, pero que pueden generar justamente por la ubicación geográfica esas corrientes de retorno. ¿Qué es lo que tenemos que hacer si ingresamos en una corriente de retorno? Primero, mantener la calma, no gastar la energía innecesariamente, jamás nadar contracorriente, es decir, en el sentido que nos arrastró, no nadar. Es importante saber que estas corrientes de retorno no te chupan hacia el fondo del mar, sino que lejos de la orilla. Por lo tanto, si vos te mantenés a flote, lo que tenés que hacer es simplemente levantar la mano, pedir ayuda e intentar o esperar que la corriente de retorno calme, que en un momento calma, quizás nos deja un poco lejos, pero no hemos perdido la energía, no nos hemos desesperado buscando nadar contra corriente, o también las zonas de escape que son hacia los costados, es decir, nadar de manera paralela a la orilla, hacia los costados de esta corriente que nos está llevando hacia más profundo en el mar. Por lo general, estas corrientes de retorno lo que explican es que no tienen más de 10 metros, entonces si logramos nadar de manera
paralela, podremos salir de esta corriente de los costados y solicitar ayuda de esa manera. Lo más importante también es que logremos salir de esta corriente con el oleaje. Son las olas lo que nos van a hacer volver a la orilla. Estuvimos hablando un poquito más con el guardavidas Nelson Clavera, que nos explicó también, por un lado, cómo son las condiciones de este verano, que tiene algunas particularidades, y más información para entender los peligros. Se estima alrededor del mundo que entre el 85 y el 90% de los siniestros acuáticos en las playas durante los veranos es a raíz de las corrientes de retorno. Por eso para nosotros, los guardavidas en cualquier lugar del mundo, lo primero que hace, primero el estado general de la playa y después marcar los lugares donde hay corriente de retorno. Se marca con una bandera de peligro, se pone corriente de retorno, inclusive hasta se ponen dos banderas, una cinta, una cuerda, para que la gente no se bañe ahí. Pero bueno, sabemos que siempre va a haber o transgresores o distraídos que pueden meterse en esos lugares. En otras temporadas, a esta altura, ya habíamos tenido muchos accidentes y todo eso. Pero podemos decir que el clima nos ha ayudado. No ha ayudado a la gente que disfrute la playa, pero a nosotros sí nos ha ayudado. Bien, ahora cambiamos de asunto. Daisy Iglesias, consejera docente del CODICEN, del Consejo Directivo Central de la ANEP, pidió iniciar una investigación de oficio por presuntos hechos de corrupción en la ex UTU. En un sentido general, digamos, explicó que se hicieron trámites sin respetar los procedimientos que deben seguirse. Estamos hablando de instancias formales, ¿no? Y además también dijo que esto involucra a personas que tienen distinto nivel o rango jerárquico. Que los hechos son graves, que lo que aparece mencionado a través de audio son temas delicados y que requiere actuar de oficio. Y como requiere actuar de oficio, nosotros planteamos que debe investigarse, realizarse una investigación de toda esta situación a nivel de la Dirección General de Educación Técnico Profesional. Hay situaciones que tienen que ver con sustitución de comprobantes de gasto, que además en una de las notas de prensa aparece confirmado por la persona que supuestamente habría tenido esta conducta. Por otra parte, hay menciones en los audios a problemas de cumplimientos de horarios, hay menciones a personas no vinculadas al organismo, que no son funcionarias, que tendrían injerencia en asuntos vinculados a compras, a gastos y a movimientos. O sea, tenemos incumplimientos de diverso tipo, uno en gestión financiera y otros en gestión que tiene que ver con gestión administrativa. Cambiamos de asunto para contarles que el director Frente Amplista en la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones, URSEC, Pablo Siris, expresó preocupación fundamentalmente por cuestiones vinculadas a la libertad de expresión a propósito de la reciente decisión de la multinacional Meta, que es propietaria de Instagram, Facebook y WhatsApp, de eliminar la verificación de contenidos. Siris señaló que Uruguay no tiene normativa que regule estos asuntos y llamó a buscar mecanismos que garanticen la libertad de expresión. Nosotros tenemos una situación en nuestro país y en todo el mundo donde las empresas de telecomunicaciones y los servicios de comunicación audiovisual en general van corriendo detrás de las plataformas de contenidos. Entonces, para poder garantizar que uno pueda ver las películas por streaming o pueda escuchar la música sin cortes, entonces las empresas se ven obligadas a aumentar la cantidad de datos que brindan. Siris señaló que las grandes plataformas de contenido solo captan las ganancias y no aportan nada al ecosistema de comunicaciones. Eso es algo que debe ser, entiendo yo, regulado. Y además los enormes temas, la gran preocupación que existe en todo el planeta en relación a la libertad de expresión y nuevamente a la diversidad de contenidos en línea. Uruguay no cuenta con una ley que habilite a la URSEC a controlar las actividades en Internet ni la difusión de contenidos falsos y engañosos que pueden ser peligrosos a nivel de salud o influir en la política. Yo creo que sí nosotros debemos buscar mecanismos particularmente que garanticen los temas de la libertad de expresión. Ahora en estos días hay un debate muy importante en torno a la decisión que adoptó el monstruo Meta, la empresa que controla Mark Zuckerberg, de eliminar a los moderadores de contenidos, al menos en Estados Unidos y América del Norte. Nosotros no tenemos normativa que controle los contenidos de Internet. Al no haber normativa que controle los contenidos de Internet de ningún tipo, ni bien ni mal, ni que la promueva, ni que nada, al no haber normativa,
es muy preocupante lo que pueda suceder allí. Nosotros en nuestro país, gracias a la Asociación de la Prensa Uruguaya y también a los partidos políticos, se tomó una decisión muy importante en la campaña electoral, que fue la de evitar las fake news. El tema de las fake news en las campañas electorales en casi todo el mundo juega un rol escandaloso, escandaloso. Bien, ahora vamos al contacto con Diego Martini, que va a profundizar sobre una investigación sobre un policía de San José, tema de violencia de género, acoso. Contanos, Diego. Sí, buenas tardes para todos, compañeros. Tiene que ver con varios casos que han ocurrido justamente en dependencias policiales de San José, en distintas áreas, que involucran a algunos jerarcas y en otros casos a trabajadores. Tiene que ver con episodios que también en algunos casos pasan por la vía personal de algunos trabajadores policiales que están siendo investigados. Simplemente para poner de manifiesto, hubo un caso de un policía que fue imputado por explotación sexual de menores, porque se le encontró que tenía fotos con su sobrina de 13 años, y otro caso también de una denuncia de un policía que trabajaba en Juan Soler por una denuncia de violencia. Pero vamos a hablar con la abogada de Cipolna, del sindicato de funcionarios policiales, el más grande que hay en Uruguay, por el caso de una situación denunciada por acoso laboral. Estamos con Camila Francia. Camila, gracias por estos minutos. Bueno, contanos un poco cómo se dio este episodio y esta denuncia que hay. Buenas tardes. Bueno, nosotros hoy en el día de hoy concurrimos al juzgado de familia especializada. Representamos a una de nuestras socias, una funcionaria policial. Ella realizó una denuncia por una situación de acoso sexual laboral, o sea, dentro del ámbito de trabajo. Es una situación difícil, complicada, muchas veces de poder denunciar propiamente, ponerle nombre a la situación. Y también un punto, ¿verdad? Un límite, y animarse a denunciar. Por lo general siempre prima el miedo a perder el trabajo, a que se le cambie de turno, a que los compañeros muchas veces no crean o que tomen represalias de alguna forma. Pero esta funcionaria muy valiente se animó y hoy fue a prestar su declaración. ¿Esto es habitual que suceda dentro de la órbita de la policía por el tipo de lugar donde se trabaja, porque las mujeres son menos, pues es un ámbito machista? Nosotros dentro del sindicato no es tan habitual. Ahora hemos tenido sí 2 casos, uno en la ciudad de Dolores, que fue el mes pasado, que también tomamos conocimiento, y ahora no es lo habitual. Muchas veces hay situaciones de acoso laboral, pero acoso sexual laboral, por suerte no es lo que prima. ¿Cuentan con herramientas los trabajadores, sobre todo las trabajadoras, para poder trabajar en estas situaciones, poder acercarse a contar lo que les pasa? Bueno, en primer lugar, nosotros contamos con un equipo jurídico. Nuestro sindicato está abierto y pueden hacer la denuncia pertinente ahí. También muchas veces toman la decisión de denunciarlo en su unidad y automáticamente se aplican los protocolos y se va también a la unidad de género y a la comisión de género del ministerio. Desde ahí empieza todo el tema del protocolo y bueno, podemos plantearlo en 3 ámbitos: en el ámbito administrativo, en el ámbito de familia especializada y si es pertinente también en el ámbito de fiscalía, para determinar si hubo o no un delito. En el caso de hoy, bueno, nuestra socia, nuestra compañera, ella ya había realizado la denuncia en género. Hoy se le tomó la declaración en fiscalía, en familia especializada, y próximamente nosotros solicitamos como defensa que se remitieran los autos a la fiscalía para que determine si hay algún otro tipo de delito. Camila, aprovecho para consultarte, ya que te tengo por acá, sobre si el sindicato planea reunirse con las nuevas autoridades del Ministerio del Interior, sobre todo porque es un ministerio que ha enfatizado en que necesita a una policía más profesional, más preparada, y está dispuesto a colaborar en más herramientas. Sí, por supuesto, es algo que tenemos pendiente. Nosotros estamos muy abiertos a trabajar en equipo, como hemos trabajado con este ministerio también, las autoridades que están ahora, próximo a terminar su mandato. Hemos sido escuchados y lo importante es
eso, trabajar en equipo también para los funcionarios. Una cosa que no quería dejar de mencionarte, que la funcionaria también planteamos en la audiencia el tema del desarme, que muchas veces pasa que como protocolo inicial, como medida de protección, se desarma a la funcionaria, pero automáticamente, luego de pasado 48 horas, 72 horas, se le debe reintegrar el arma de reglamento. No está sucediendo eso. Esta funcionaria todavía no ha sido reintegrada en su arma, y también la jueza que tomó la audiencia hoy solicitó oficiar al Ministerio del Interior para ver qué había fallado o qué había pasado que todavía no se le ha reintegrado. Eso es muy importante porque ella también, además de ser víctima de la violencia sexual que ella tuvo por parte de este compañero, también se le perjudica económicamente. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bien, en otro orden, compañeros, y en información del Ministerio del Interior, en próximos días ya el ministro del Interior, Nicolás Martinelli, ministro saliente, va a estar presentando las cifras que corresponden al último año y que ya van a corresponder justamente al último quinquenio, el quinquenio con más homicidios de la historia. En la jornada de hoy hubo 4 homicidios, también 2 en 33 y 2 en la ciudad de Montevideo, así que es una situación complicada que en próximos días se va a estar también conociendo en más profundidad con los datos oficiales del Ministerio del Interior. ¿Qué tal? Buenas tardes. Abrimos el capítulo internacional y lo primero que les contamos es que el gobierno de los Estados Unidos retiró de su lista de patrocinadores del terrorismo a Cuba. A pocos días de que asuma Donald Trump, el gobierno, la administración de Joe Biden, decidió dar este paso que en su momento también lo había dado Barack Obama, pero eso se terminó cuando llegó Trump al poder en su primera etapa. Ahora se prevé que esto dure pocos días porque cuando asuma el nuevo presidente de los Estados Unidos seguramente esta condición va a cambiar. Pero por ahora no deja de ser una novedad la decisión que ha tomado el gobierno de Estados Unidos. Ahora nos metemos de lleno en lo que es hoy la expectativa que genera la posibilidad de un alto al fuego entre Hamás e Israel, según lo anunciaron las autoridades cataríes que están mediando en el conflicto. En principio se trataría de un acuerdo por 60 días, la devolución de 33 de los rehenes israelíes que están en manos de Hamás y otros aspectos que están siendo considerados por estas horas. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, se refirió a la inminencia de la firma de este acuerdo y también le dijo a Israel que debe estar preparado para asumir la existencia de un Estado palestino. We strengthen America's robust sanctions regime on Iran and delivered on President Biden's commitment. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, afirmó este martes que solo falta que Hamás acepte el acuerdo de alto al fuego en la Franja de Gaza para que pueda implementarse la tregua y aunque se mostró convencido, no pudo precisar si el mismo se cerrará antes de la investidura de Donald Trump el próximo 20 de enero. El jefe de la diplomacia estadounidense propuso este martes fuerzas de seguridad internacionales y un papel temporal para la ONU con el fin de estabilizar la zona una vez que la guerra termine, pero añadió que Israel debe aceptar una vía hacia un Estado palestino cuya administración interina incluiría a palestinos de Gaza y representantes de la Autoridad Nacional seleccionados tras previa consulta con las comunidades en el enclave. Tras meses de infructuosas negociaciones, Hamás e Israel están a punto de pactar un cese al fuego en el territorio palestino, luego que los mediadores cataríes entregaran a ambas partes este lunes el borrador final del acuerdo del cese al fuego y liberación de rehenes tras superar las principales diferencias. Sin embargo, el gobierno israelí se debate entre la presión de los familiares de los rehenes y organizaciones que piden el fin de la guerra y los sectores de ultraderecha que abogan por continuar el conflicto, calificando el acuerdo de horrible y una rendición ante Hamás, amenazando con abandonar el gobierno. El gobierno de Javier Milei celebró los datos brindados hoy por el INDEC que tienen que ver justamente con la inflación y la desaceleración que ha tenido justamente en el último año particularmente. La inflación cayó un 90% en el 2024 respecto al 2023 y el índice de precios al consumo durante el mes de diciembre se mantuvo por debajo del 3%. El índice de precios al consumidor se mantuvo por debajo del 3% en diciembre y cerró el primer año de gestión de Javier Milei con una importante desaceleración, mientras que la inflación del 2024 cayó más del 90% respecto al año anterior.
La inflación en Argentina fue del 2,7% en diciembre y cerró el 2024 a 117,8%, informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos, INDEC, organismo que publicó los datos correspondientes al último mes del año pasado y confirmó la tendencia de desaceleración anual respecto al 2023, cuando alcanzó el 211,4%. La división de mayor aumento en el mes fue vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles con un 5,3%, por los incrementos en alquileres y tarifas de servicios, y le siguió la división comunicación con un 5%, por la suba en la telefonía e internet, señala el informe. Desde el gobierno de Milei destacan la desaceleración inflacionaria como uno de los grandes logros macroeconómicos de la gestión, junto al superávit fiscal, la caída del riesgo país y cierta estabilidad cambiaria, aunque desde la Casa Rosada reconocen que las profundas medidas de ajuste en el gasto público y el congelamiento del consumo repercutieron negativamente en el bienestar social. Los incendios que azotan Los Ángeles y el sur de California siguen siendo noticia y a pesar de que hay algunas zonas donde el fuego se ha controlado, hay advertencias meteorológicas, particularmente por fuertes vientos, que podrían atizar aún más las llamas y llevar los incendios a otras zonas del sur del estado. Esto en medio de una serie de acusaciones que existen en este momento sobre el gobernador de California. Esto también se trata de aprovechar políticamente. Mientras tanto, se sigue haciendo frente a una serie de acontecimientos como, por ejemplo, los saqueos y también aquellos que producen incendios por propia voluntad. Los bomberos que trabajan en Los Ángeles se preparan para los fuertes vientos y ráfagas que podrían alimentar los devastadores incendios forestales que ya han arrasado barrios enteros, causando la muerte de al menos 24 personas y quemando una zona del tamaño de Washington, D.C. Las ráfagas de viento seco de la zona de Santa Ana alcanzaron entre 48 y 80 kilómetros en la hora este lunes, pero la alerta roja entró en vigor ante la advertencia de que los vientos podrían alcanzar los 120 kilómetros por hora, mientras que más de 8.500 bomberos combatieron los incendios desde aire y tierra, evitando que las conflagraciones en ambos extremos de Los Ángeles se extendieran durante la noche del lunes. Las autoridades indicaron que el Estado estaba repartiendo equipos de extinción de incendios en las zonas vulnerables, no solo en Los Ángeles, sino también en otros condados del sur de California, que también estaban bajo peligro elevado por los fuegos. Los incendios forestales han destruido o dañado más de 12.000 estructuras, convirtiendo barrios enteros en cenizas humeantes y montones de escombros, dejando un paisaje apocalíptico. Y hasta el lunes más de 92.000 personas del condado de Los Ángeles tenían órdenes de evacuación. El alguacil del condado, Robert Luna, declaró que los agentes están encontrando restos humanos todos los días mientras buscan en las zonas calcinadas de Altadena, mientras que las autoridades informaron de la detención de 10 personas, 9 de ellas por robos de viviendas en las zonas afectadas y otra por provocar otro incendio. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Durante esta semana está previsto, es lo que ha pronosticado Inumet, que haya ola de calor o que habrá ola de calor en buena parte del país, no así en Montevideo, pero en todos lados igual las temperaturas van a ir subiendo. Sí. Entonces una pregunta que se impone es qué hacer con los animales, con las mascotas. Y a propósito hablamos con una veterinaria llamada Nadia Crosignani, que alertó acerca de la necesidad de cuidar a las mascotas en este contexto que estamos atravesando. E hizo algunas recomendaciones. Por ejemplo, no pasear a los perros en horas de altas temperaturas y prestarle atención a posibles síntomas de los animales como jadeo, vómitos o convulsiones. Nosotros, los seres humanos, tenemos la gran ventaja de que podemos sudar. Y esto nos permite regular mucho mejor lo que es las altas temperaturas. No así los perros y los gatos. ¿Cómo pierden calor los perros y gatos? Un poquito por las almohadillas, pero muy poco, principalmente lo que es la respiración. Entonces, ¿qué pasa? No son tan eficientes en estos días calurosos en regular la temperatura. Tenemos que tener mucho más cuidado con los perros y con los gatos. Principalmente los días de calor y los días de mucha humedad. Estos días, acá en Montevideo, tenemos una ola de calor, pero todavía está seco el aire. Pero más al final de la semana la humedad va a aumentar y ahí el riesgo aumenta también. Entonces, ¿qué tenemos que tener como cuidado, ¿no? En estos días que está caluroso, no sacar al perro a pasear en los días en los horarios de mucha temperatura, dígaselo de las de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde. ¿Por qué? Porque bueno, no solamente puede aumentar la temperatura del perro, sino porque además se puede quemar las patitas
Y en algunas razas que tienen piel blanca y el hocico blanco, esto vale para perros y gatos, podemos también estar predisponiendo a un tipo de tumor. Y también mantenemos perros y gatos sin pelo. Si hay síntomas como jadeo, mareos, vómitos o convulsiones, la profesional recomienda mantener al animal a la sombra, mojarlo con agua fresca y concurrir al veterinario. Casi despedida ahora, Sí. a tener en cuenta esas recomendaciones y nos metemos justamente en el pronóstico del tiempo. Sí, bueno, además del calor, vamos a ver algunos otros datos para Montevideo y el área metropolitana para miércoles y jueves. Allí estamos viendo 15 de enero, sol pleno, pero además de que hay un calor muy intenso, va a estar ventoso. Sí, efectivamente, las temperaturas 33 la máxima y 20 la mínima. Eso para mañana, miércoles 15 de enero en Capital y cercanías. Pasando al jueves, pasado mañana, día 16 de enero, en Montevideo y cercanías, cielo claro y algo nuboso por la mañana, y por la tarde y la noche, algo nuboso con periodos de nuboso, altas temperaturas y también ventoso. O sea que convivirá con una temperatura muy alta, eso del viento fuerte, sobre todo en el remate de la jornada de jueves. Las temperaturas pronosticadas las leen ahí, 33 la máxima, igual que la prevista para el miércoles, y 21 la mínima, 1 grado más que para el miércoles. Bien, estaba pensando en cómo puede aumentar el riesgo de incendios Sí, el claro. viento, ¿no? Porque Sí, claro. el intenso calor con el viento debe ser lo peor. La peor para combinación. eso. Así que a tener todas las precauciones y más todavía, si se puede. Hace poquitos días compartíamos un informe de INUMED que hablaba de riesgo alto de incendios en todo el país. Con esto, en este contexto, me parece, como decía Natalia, que hay que proceder todavía con más cuidado. Estamos llegando al final. Estamos llegando al final, los invitamos a quedarse en la pantalla de TV Ciudad. Ya vamos a ver ahora a continuación algún compilado de programas que han sido emitidos durante el año, y a las 21 horas la edición verano de Mira Montevideo. Y las noticias mañana tempranito estarán desde las 8 en la primera edición de MVD Noticias. Justamente el segundo turno informativo llegará a las 13 y con Natalia estaremos 18:55. Hasta Gracias. entonces.